La llave de la puerta. 62-10-07. Predicado el domingo 7 de octubre de 1962 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, 1 hora y 32 minutos. Es un privilegio estar en el tabernáculo. También fue un poco inesperado para mí. Sabiendo que esta noche es la noche de la Santa Cena, siempre me gusta, si estoy cerca, asistir a la Santa Cena. Porque creo que todos los cristianos deberían esperar con ansias la Santa Cena, porque Jesús dijo, si no la comes, no tienes parte conmigo. Por lo tanto, siempre es un gran privilegio venir al tabernáculo. Esta noche, el hermano Neville dijo que estaba un poco ronco y que le gustaría que hablara a nuestra congregación. Le dije que estaría encantado. También quiero anunciar que sí, mañana por la noche es la reunión de hombres, los síndicos, mañana por la noche, y los empresarios de la iglesia, en su reunión habitual del lunes por la noche, tienen que tomar una decisión con el contratista. Supongo que todos entienden que nuestros documentos fueron aprobados y podremos construir la iglesia. Y así se hace, y probablemente comenzará esta semana. La iglesia comienza esta semana, hasta donde sé. Nos rechazaron aquí en Jeffersonville. Pero fuimos a Indianápolis, el estado, y nos dieron permiso, así que vamos a construirla. Y así comienza, quizás, esta semana. Se sabrá después de la reunión de mañana por la noche. Y luego, después de la reunión de mañana por la noche, si no comienzan esta semana, si algo sucede, el contratista no puede comenzar esta semana, entonces comenzará la semana siguiente. Juan 6:53. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 3. Y este próximo fin de semana, sábado por la noche, domingo por la mañana y domingo por la noche de la próxima semana, este próximo sábado y domingo, si Dios quiere, quiero tener una reunión trina, de nuevo, como la que hicimos hace unas semanas. Y después, será el sábado por la noche, el domingo por la mañana y el domingo por la noche. La siguiente será el 13 y el 14 de este mes. Después de eso, algunos hermanos y yo nos iremos de cacería a Colorado. Luego, cuando regresemos al tabernáculo, cuando esté terminado, si es la voluntad del Señor, quiero tomarme, quizás, una semana completa antes de irme de nuevo a las reuniones, y tener los 7 sellos del Apocalipsis. Justo antes, como tuvimos las 7 edades de la iglesia, ahora los 7 sellos a continuación. Y probablemente en las próximas 2 o 3 semanas, porque creo que dicen que con los hombres que lo van a construir, podemos construir el tabernáculo y tenerlo listo en unos 10 o 15 días, algo así. Entonces tendremos espacio para el doble de personas, o el triple, o quizás más. Y así es como lo esperaba hasta entonces. 4. Porque el último sábado y domingo fue fantástico. La gente estaba aquí de pie a las 2 de la tarde para llenar el tabernáculo, incluso antes de que abriera la iglesia. A la mañana siguiente, a las 5, una enfermera que vive al lado, que venía de allá arriba, dijo, había gente apiñada alrededor del tabernáculo a las 5 de la mañana. Entonces, al entrar, la gente no tenía sitio, y se desanimaban y se marchaban. Y luego, los que estaban de pie, amontonados en los pasillos, se sentían acalambrados y todo. Y veía a mujeres allí de pie, sudando así, con el sudor corriéndoles por las venas. Y un hombre se daba por vencido y le cedía una silla a una mujer. Y luego se quedaba de pie hasta que le dolían las piernas, y otro se la cedía. Ya sabes, y eso es lamentable, y las madres con niños pequeños enfermos y todo eso, eso es malo. 5. Así que estamos tratando de eliminar eso ahora construyendo un tabernáculo más grande. Tendremos un lugar agradable donde los niños, a veces interrumpen, como los niños pequeños que lloran. Bueno, tendremos una sala para eso, para que las madres puedan entrar, ver el servicio y la transmisión sea directa a la sala. Y tendremos aulas de escuela dominical y todo listo para su uso. Y eso, si Dios quiere, se llevará a cabo la semana que viene. Todos votaron al 100%, así que nos hemos mantenido firmes en eso. La iglesia es soberana. Lo que la iglesia dice, eso es lo que importa. Fideicomisarios o nadie más, los fideicomisarios son justos, cada uno, un voto. El pastor es solo un voto. Es la iglesia, eso, es la democracia de la iglesia, la soberanía de la iglesia. La iglesia, en su conjunto, habla. Eso es todo. Y nos gusta eso, porque no tenemos obispos ni jerarquías ni supervisores ni nada que nos diga esto, aquello o lo otro. Es el Espíritu Santo en la iglesia, quien habla. Me gusta esa regla, y está muy bien. 7. Y pregunté, ¿querían esperar hasta que tuviéramos lo suficiente para trasladar el tabernáculo y construir una iglesia grande?
Eso quedó en manos de la junta directiva, y no pudieron resolverlo. Entonces me pidieron, como supervisor general, que viniera a preguntarle a la iglesia. Así que dije, ahora tenemos suficiente dinero para ampliar la iglesia y arreglarla de forma diferente a como la teníamos. Dije, podemos hacerlo de inmediato o ahorrar hasta que tengamos lo suficiente para construir la iglesia completa, nueva, en otro lugar. Y votamos en la iglesia, y se votó unánimemente construir la iglesia ahora mismo, y es, simplemente construir una iglesia más grande ahora mismo. Y nos hemos mantenido firmes en esa postura. 8 Y la junta aquí en Jeffersonville nos rechazó, dijo que no podíamos hacerlo. Lo revisamos y fuimos a Indianápolis para que el Estado se encargara. Y luego nos dijeron que, adelante, tenemos el derecho de paso para construirlo. Así que la ciudad no tiene nada que ver ahora, es el Estado el que tiene que hacerlo. Así que tenemos el permiso, y el contratista lo tiene en su mano ahora mismo, y supongo que están listos para comenzar en cualquier momento. Mañana por la noche, si el contratista dice que quiere comenzar la próxima semana, simplemente omitiré las reuniones hasta que lleguemos a los 7 sellos. Y luego, si el contratista no puede comenzar la próxima semana, entonces el domingo, sábado y domingo siguientes, tendré la reunión antes de irme. Iba a tenerla este domingo, pero me enteré de que esta noche es la noche de la comunión, así que la omití. Porque con tanta gente, no se puede comulgar cómodamente, y luego, cuando tengamos una iglesia más grande, podremos. Mateo 19, 13, 9 Ahora, tenemos un nuevo presidente. Él, bueno, ya saben a qué me refiero, se lo entregaron a la familia Ickerson hace poco. Y nuestra hermana, la pianista, si pudiera venir y tocar un pequeño acorde al piano, de Brin Temin, por así decirlo, o alguna cancioncita similar. Este caballero de la familia Ickerson, tan esperado por tanto tiempo, ha llegado. Un niño muy especial, y sin duda es una joya para los Ickerson. Y todos son joyas para nosotros, los amamos y son realmente nuestros hermanos. Estamos agradecidos de que este pequeño haya nacido en su familia, lo cual ha revolucionado por completo la familia. Y si ellos, padre y madre, traen a este pequeño ahora para la dedicación, ahora bien, la escritura dice, le trajeron niños, bebés, para que pusiera la mano sobre ellos y los bendijera. Mateo 19, 13 Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase. Y los discípulos los reprendieron. 10 Ahora bien, hay personas en el mundo que creen en lo que llaman bautismo infantil. Es decir, toman a estos pequeños y no los bautizan, simplemente les rocían agua. Ahora bien, no encontramos eso en ninguna parte de la Biblia donde se rociara a nadie, ni a adultos, ni mucho menos a niños. Así que el bautismo es una confesión de que se ha realizado una obra interna de gracia. Y los pequeños no tienen conocimiento de pecado. Por lo tanto, cuando Jesús murió en la cruz, murió para quitar el pecado del mundo. Y cuando el bebé se convierte en un ser humano y nace en este mundo, no tiene pecado propio, por lo tanto, no tiene que arrepentirse. Pero, cuando eso ocurre, la sangre de Jesucristo quita ese pecado. Claro, el bebé nace en pecado, formado en iniquidad, viene al mundo diciendo mentiras, y es pecador por naturaleza, pero la sangre de Jesucristo lo expía. Pero cuando el bebé llega a la edad de responsabilidad y sabe lo que está bien y lo que está mal, entonces tiene que arrepentirse de lo que ha hecho. Su pecado ahora es pecado, al igual que nació en pecado. Es un pecado humano, el pecado ahora es el pecado que cometieron Adán y Eva. Y eso fue omitido por Dios mediante la sangre de Jesucristo. Ahora el bebé no tiene pecados de los cuales arrepentirse hasta que peca, entonces tiene que arrepentirse. Y cuando se arrepiente, entonces es el momento de ser bautizado, y entonces se bautiza por inmersión. Mateo 19, 13 Hasta entonces, seguimos las instrucciones de la Biblia. Trajeron niños pequeños a Jesús para que les impusiera las manos y los bendijera. Esta encantadora madre nos trae esta noche a este bebé al pastor y a mí para su dedicación. Y sienten que al ponerlo en manos de Cristo, lo están poniendo en las manos de Cristo. Luego, por fe, llevamos al bebé a Dios para agradecerle por haberlo traído aquí y pedirle que lo bendiga, lo que llamamos dedicación infantil. Mateo 19, 13 Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase. Y los discípulos los reprendieron. 12 Ya saben cómo trataría a mis propios hijos. Tengo a una niñita en la gloria esta noche, y fue dedicada al Señor aquí en el altar. Tengo a un niño y una niña sentados allá atrás esta noche, que aún no han sido bautizados. Uno, de 11 años, he estado hablando con ella hoy, Sara, sobre el bautismo.
y José solo tiene 7 años, así que es demasiado pequeño para ello, hasta que, si él lo deseara y dijera que Dios lo estaba poniendo en su corazón, lo haría entonces. Pero, como bebés, simplemente los dedico al Señor, porque así lo enseñan las Escrituras. Hermano Neville, si me acompañas ahora a ver a este buen muchacho. ¿Tenía miedo, es Hollin? ¿Hollin? Sí, Hollin, Jr. Stephen Hollin. Bueno, está bien. Pensé que estaba durmiendo. Entendí la naturaleza de los Ickerson, cualquier cosa que esté pasando. Cuando lo vi el otro día, dije el presidente, y demás. Y, claro, eso era demasiado pequeño para él, convertirlo en presidente. ¿Qué tal? Bueno, sé que eso debe ser un tesoro para cualquier madre. ¿No lo creen? Muy dulce. Y ahora, hermano Ickerson y hermana Ickerson, como siervo de Cristo, como su pastor, llevo a este bebé, por fe, a los brazos de Jesucristo, en quien desean depositarlo. Inclinemos nuestros rostros mientras el pastor y yo nos encontramos aquí con las manos sobre el bebé. Padre Celestial, en la Biblia te trajeron niños pequeños para que impusieras tus manos sobre ellos y los bendijeras. Y verdaderamente, Señor, fueron bendecidos. Y ahora, para seguir tu ejemplo, lo que hiciste, hemos procurado, Señor, leer atentamente la Biblia y seguir tu ejemplo tal como lo hiciste. Y este padre y esta madre, el hermano y la hermana Ickerson, nuestros amados discípulos aquí en el tabernáculo, nos traen este poquito de alegría que has puesto a su cuidado. Viene de ti, Señor. Les diste este niño. Y ahora desean entregarte su pequeña vida, servirte. Te ruego que bendigas a este niño, que le des una larga vida. Que viva, si es posible, para ver la venida del Señor. Te ruego que lo bendigas donde quiera que esté. Que se críe en un hogar cristiano, como nació en uno. Y que perdure en este hogar. Que el padre y la madre vivan para ver al bebé en el púlpito, si es posible, predicando el Evangelio. Preferirían verlo así, Padre, que en el trono de la Casa Blanca o en cualquier otro lugar, porque son siervos tuyos y desean que la vida del bebé sea una dedicación y una bendición a la obra de Dios. Ahora, Padre, te ruego que bendigas al niño. Que la gracia de Dios descienda sobre él y que sea sano y feliz toda su vida. Y que el padre y la madre vivan para verlo crecer, te lo pedimos de nuevo. Bendícelo a quien bendecimos en tu nombre. 15 Y ahora, pequeño Stephen Hollin Ickerson, te entrego a Jesucristo, para que las bendiciones que hemos pedido vengan sobre ti. Sé sano y fuerte, mi hermanito, y que vivas para glorificar a Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Dios te bendiga. Donde nunca envejeceremos, en la tierra donde nunca envejeceremos. Nunca envejeceremos, en la tierra donde nunca envejeceremos. ¿No será maravilloso? Los jóvenes serán adultos y los viejos serán jóvenes. Ahora bien, ¿no es maravilloso? Y nunca estaremos enfermos, ni tendremos tristeza, ni moriremos. 16 Ahora, los servicios, el hermano Neville ha anunciado. Quiero anunciar ahora, también, que esa reunión, no la olviden, y las reuniones de las que él ha hablado. También, una señora Ford que solía venir a la iglesia hace años, la llevé con su hija, hace un par de días, y ella tiene 80 años, y fue a encontrarse con el Señor anoche a las 8 en punto, creo. Y sus servicios, el pastor y yo los celebraremos en la capilla de Cobbs, el miércoles, a las 10:30, este próximo miércoles. Señora Ford, señora, creo que olvidé lo que es su, Levi, señora Levi Ford. Esa es la madre de Lloyd Ford que ven en mi libro, que iba a guardarme ese traje de Boy Scout, y solo me queda una polaina. Ahora, esa es la madre del niño. Así que la llevé el otro día y oré con ella, la pobre anciana. Y ella fue a encontrarse con el Señor Jesús. 17 Ahora, si Dios quiere, tengo algo aquí que podría anunciar para los servicios, si se celebran la próxima semana, si lo he incluido aquí, o al menos eso creía, sobre lo que iba a hablar para el próximo servicio de la semana siguiente. Sí, pensé que lo había incluido en este libro, no sé si lo hice. Sí, aquí está. Si Dios quiere, el sábado por la noche quiero predicar sobre por qué un hombre influye en la vida de otro. Y el domingo por la mañana quiero predicar sobre la culminación de la pirámide. Y el domingo por la noche quiero predicar sobre mi guía, el tema, mi guía, para este domingo por la noche. Que el Señor bendiga estas cosas y me ayude, ya que he estado fuera, y solo un poco de contexto para retomarlas. 18 Ahora bien, esta noche, queremos darnos prisa y hablar de algunas cosas. Por cierto, tengo una carta que acaba de llegar por correo, como Billy la recogió hace un rato, que dice que unos hermanos están en Michigan, y esto viene de la asociación ministerial, que tiene muchos asuntos.
Eso es lo que causa problemas. Afirman aquí que algunos hermanos de allá dijeron que yo los envié allí, y predican que los hombres deben dejar a sus esposas y buscar a su pareja espiritual, y que yo soy perfectamente infalible. Que no hay nada, algunas de las cosas más horribles que jamás hayan oído. Y la asociación ministerial se enteró, y me están escribiendo una carta al respecto, diciendo que yo los envié allí, y está causando mucha confusión. Y algunos de ellos profetizan y dicen que un hombre debe dejar a esta esposa y casarse con aquella. Ahora bien, esta iglesia sabe que no toleramos semejantes disparates. Creemos en la Biblia. Creemos que cuando un hombre toma a una mujer, esta es su esposa, y solo la muerte puede separarlos. Eso es todo. No creemos en esas cosas. Tampoco creemos en el amor libre. No creemos en esas cosas. Creemos absolutamente en la Biblia, y solo en ella. Así que simplemente fotocopiaré esta carta, daré mi respuesta y la publicaré en las revistas, y eso lo solucionará. Espero que, de todos modos, les responda. 19 Ahora bien, esta noche, justo antes de abrir las escrituras, hablemos con nuestro Señor. Padre Celestial, nos acercamos a tu trono de misericordia, en el nombre del Señor Jesús, el gran ser que descendió de la gloria para revelarnos las riquezas de los tesoros de Dios. Cuánto te agradecemos por este gran Jesús, quien fue la manifestación de Dios, hecho personalmente para nosotros, y por medio de él tenemos redención de nuestros pecados. Y ahora hemos pasado de muerte a vida, porque creemos en él. Porque está escrito de él que dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24, de cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 20 Bendice tus palabras esta noche, Señor. Estamos aquí para tomar la Santa Cena dentro de poco. Los cristianos, conciudadanos del reino, se reunirán alrededor de los altares y allí tomarán lo que llamamos la Santa Cena, la pequeña porción del sacramento que nos dejaste para demostrar que creemos que moriste por nuestros pecados, resucitaste al tercer día y vives para siempre, y que seguirás así hasta tu regreso, según las Escrituras, como se nos manda. Santifica nuestros corazones de los malos pensamientos y de todo lo que hayamos hecho en contra de tu gran voluntad. Padre, perdónanos y danos de tu gracia esta noche. Comparte con nosotros ahora el pan de vida en la palabra, mientras la leemos y la hablamos. En el nombre del Señor Jesús, lo pedimos. Amén. 21 Ahora, en el libro de Apocalipsis, comenzando con un solo versículo, quisiera leer el versículo 20, o el primer versículo del capítulo 20. Y vi a un ángel descender del cielo con la llave del pozo del abismo y una gran cadena en la mano. Ahora quisiera hablar, si quisiera llamarlo el texto de esto, o extraer un contexto de este texto, durante los próximos 20 o 25 minutos, me gustaría llamarlo la llave de la puerta. Ahora bien, no quiero llamarlo llaves, porque a Pedro le fueron dadas las llaves del reino. Pero quiero llamarlo la llave de la puerta. Inmediatamente después, quisiera hacer algunos comentarios breves sobre la comunión, antes de que la tomemos esta noche. Apocalipsis 20, 1 Vi un ángel descender del cielo, con la llave del pozo del abismo, y una gran cadena en la mano. 22 Ahora, una llave. Observo aquí, mientras leemos, que este ángel bajó del cielo con la llave en la mano. Creo que es Apocalipsis 13 o 19, donde encontramos de nuevo a otro ángel que viene con una llave. Y una llave tiene como propósito abrir algo que ha estado cerrado, o algo que debería estar cerrado. Pero una llave se da para ese propósito. Ahora bien, hay muchos tipos de llaves, porque tenemos muchos usos para ellas. Hay llaves para los almacenes, para la casa, para el automóvil. Y las llamamos llaves, y son llaves. Y se pueden duplicar muchas veces. O para la casa, a veces se puede hacer lo que llamamos la llave maestra. En otras palabras, es una llave hecha con palancas que actúan sobre ella, girando la cerradura de cierta manera y puede abrir casi cualquier puerta. Se llama la llave maestra. Es un armazón con muchas llaves, y se puede abrir de esa manera, con nuestras casas o incluso con nuestros coches, y se puede duplicar. Y luego está, 23 Ninguna llave puede abrir ninguna puerta hasta que una mano la use. Necesita algo que la use. La llave en sí misma no puede usarse a sí misma. Necesita algo que la libere. Es como este micrófono por el que hablo. Ese micrófono es mudo. A menos que haya algo que hable a través de él, no puede hablar por sí mismo. Necesita algo que hable a través de él.
Así que no es el micrófono, sino la voz o el ruido que hay detrás, lo que el micrófono transmite a la onda sonora, a tu oído. Así es la predicación del Evangelio. No somos nosotros mismos, como ministros, ni el Evangelio. Somos solo transmisores que transmiten la voz de Dios a través de nuestra agencia, la del hombre, al oyente. 24. Una visión es lo mismo. No sé nada que decirle a la iglesia en este momento sobre una visión. Pero si el Espíritu Santo me mostrara primero una visión, entonces la transmitiría a quien está dirigida. Así que no era yo, la visión no era yo. Fue Dios quien dio la visión, y yo actué como transmisor para llevar el mensaje de la visión a la gente. Ahora bien, una llave es lo mismo. Disculpen. La llave solo se sostiene en una mano que abre la puerta. Mira, tiene que ser una mano. Ahora bien, en la llave de la que voy a hablar esta noche, solo una mano puede sostener esta llave, y esa es la mano de la fe. Es lo único que puede sostener esta llave. Y las manos sostienen otras llaves, y para eso se necesita una mano de fe. 25. Ahora, tomamos como ejemplo la clave del conocimiento. Si una persona intenta acumular conocimiento, hay una clave para eso. Hay un camino que esta persona debe descubrir. Tiene que ser, obtener sus libros y su conocimiento, y nadie puede enseñarle. Puede que le enseñen, pero tiene que aprender. Y la única manera de hacerlo es captar esa clave, ese algo interior que le revela el conocimiento que busca. Hay personas que intentan tocar el piano o la música. No saben cómo hacerlo, pero podrían ir allí y el profesor podría darles una lección tras otra, y nunca lo aprenderían. Simplemente no pueden tener la clave de ese misterio, cómo resuenan el ritmo y los sonidos de la afinación, etc. Se necesita la clave. 26. Y las matemáticas tienen una clave, que solo hay que dominar. He visto hombres que podían tomar 4 filas de cifras, poner cada dedo sobre una fila, y bajar así hasta 5 o 6 cifras, y escribir la respuesta al final. Calculando 4 filas a la vez, desde el 1 hasta el 9. Bueno, a mí me cuesta descifrar una fila, a menos que tenga suficientes dedos para contar. Nunca he encontrado esa clave. Pero, verás, algunos la tienen, saben cómo hacerlo. Y hay una clave para el conocimiento, un hombre que busca el conocimiento. Hay una clave para la ciencia, las investigaciones científicas. Esa es una clave fundamental. La gente busca esa clave. 27. Como aquí hace tiempo, encontraron un átomo y supieron que existían átomos, y luego los átomos formaron moléculas, etc. Empezaron a buscar. Alguien creía que si ese átomo lo mantenía todo unido, si se le podía dar la vuelta, lo descompondría. Porque todo se sostiene por átomos, lo sabemos. Ese poste se sostiene por átomos. Tú estás unido por átomos. La hierba, los árboles, todo se sostiene por átomos. Bueno, si ese átomo, girando en una dirección, se pudiera romper y volver atrás, se destruiría. Y ahora, grandes científicos creen que eso se puede hacer, y trabajaron, y se dedicaron hora tras hora, semana tras semana, año tras año, hasta que finalmente lo lograron. Creo que fue Thomas Edison, hablando de la luz, de quien dicen que sabía que podía hacer que la electricidad alumbrara. Es el inventor de la bombilla. Y ni siquiera se acostaba por la noche. Tomaba un sándwich en la mano, comía, se sentaba a pensar y a trabajar. En lo más profundo de su mente, algo le decía que podía hacerlo. ¿Qué era? Es una llave que puede abrir el camino. Hace no muchos años, había un hombre que creía tener talento para escribir tiras cómicas. Creía tener la llave en la mano. Y vivía en Kansas. Fue al editor de un importante periódico de Kansas City y le llevó algunos de sus escritos. Y el editor le dijo: «Señor, simplemente no lo tiene. No hay necesidad de intentarlo, no puede». Pero eso no lo satisfizo. Sabía que lo tenía. Y volvió una y otra vez, intentándolo, pero el editor lo rechazaba. Finalmente, fue a otros lugares, y lo rechazaron, diciendo: «Señor, simplemente no lo tiene. No puede». Pero aún así, creía que podía hacerlo. Y así es, tenía algo en la mano. Finalmente, consiguió el trabajo de escribir un pequeño guión para, creo, un editorial o algo para una iglesia, una especie de tira cómica para la iglesia. Y alquiló un pequeño garaje lleno de ratones, donde los ratones corrían por todas partes, incluso entre las sábanas, y se dio cuenta de la peculiaridad de cierto ratoncito. De ahí surgió la historia de Mickey Mouse. Ahora es multimillonario, es Walt Disney. ¿Por qué? Tenía algo en la mano, y sabía que lo tenía, sabía que podía lograrlo. Y así es como se alcanzan los grandes logros. Cuando los hombres y las mujeres tienen algo en la mano, saben que pueden lograrlo.
30 Cuando la polio azotó a la nación. Ahora se nos ordena a todos que nos vacunemos para erradicarla. Cuando la polio azotó, ayer, mientras conducía, escuchaba a un médico de Louisville. Dijo: hace unos años, cuando la gran plaga azotó Louisville, dijo, si los hombres se hubieran parado donde yo vi, y hubieran visto 57 respiradores a la vez, y hombres, mujeres, niños y niñas paralizados por una enfermedad llamada polio, y no se hubiera podido hacer nada al respecto. Dijo: no quiero volver a ver algo así. Pero la ciencia pensó: si existe un mal como la polio, seguramente hay algo para contrarrestarlo. Lucharon, salieron a las calles con botas, esos bomberos, pusieron sombreros, rogaron, pidieron, hicieron todo lo posible, tratando de encontrar la llave que abriera la puerta a la libertad. Finalmente, un caballero cristiano llamado Salk encontró la vacuna. ¿Por qué? Había un mal en juego, un asesino en juego. Había una clave en alguna parte que podía liberar de nuevo a la humanidad, y la vacuna Salk era el tratamiento perfecto. Oh, lo que la clave puede hacer. Se creó la vacuna, y ahora se está erradicando la polio con esta vacuna, porque era una incansable e inquebrantable, esa clave estaba en alguna parte. Había algo que podría inocular, y estaban decididos a encontrarlo. 31 Y si existe un mal como la polio, la difteria, la viruela, la fiebre amarilla, el tétanos, el trismo, etc., que la ciencia, estos males, ha podido combatir día y noche hasta encontrar una vacuna, porque es maligno, es mortal, ¿cuánto más hay una llave para la salvación de un hombre preso del pecado? Hay una llave para esa puerta, para liberar a los hombres de él. Una llave, por lo general, al girar la cerradura, y cuando encuentras una llave, tiene que ser de algún tesoro, algo que valga la pena, o ni siquiera la cerrarías. Si no vale la pena cerrarla, simplemente déjala ir. Pero cuando valga la pena cerrarla. Así que una llave suele ser la clave de algo, o la forma de entrar en algo que vale la pena. La llave, para eso está, abre algo que vale la pena. 32 Ahora leemos en San Juan, capítulo 10, que Jesús dijo: yo soy la puerta del redil. Yo soy la puerta, no una puerta, sino la puerta, la única puerta. Yo soy el camino, el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy la puerta del redil, y todos los que vienen delante de mí son enemigos, ladrones y salteadores. Él es la puerta del redil. Él es la puerta a la salvación. No hay otro nombre dado bajo el cielo en que puedan ser salvos, sino en el nombre de Jesucristo. Ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún credo, ninguna doctrina de nada. Solo en el nombre de Jesús. Esa es la llave. Con razón Pedro pudo usar una de ellas en el día de Pentecostés. Querían saber cómo entrar por esa puerta. Él usó la llave. Y solo hay una llave, porque solo hay una puerta. Yo soy la puerta. Y Pedro tenía la llave. Y él dijo: arrepiéntanse todos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibirán los tesoros de Dios. Es la llave de la puerta, y Jesús es la puerta. Juan 10, 7 Volvió entonces Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Juan 10, 9 Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Juan 14, 6 Jesús le dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Hechos 2, 38 Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 4, 12 Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 33 Solo hay una puerta a la sanidad, y Jesús es esa puerta. Solo hay una puerta a la paz. Mi paz os doy. Él es la única puerta a la paz genuina. Quizás creas tener paz. Quizás acumules suficiente dinero para comprar tu casa, para vestir a tus hijos, para tener que comer, quizás hayas acumulado suficiente popularidad para ser popular entre la gente. Pero cuando te quitas los zapatos por la noche y te preparas para acostarte, solo hay una cosa que te puede dar paz. Y es que si sabes que te estás muriendo esa noche, solo hay una paz, y es que Jesús es la paz. Él es nuestra paz. Él es nuestra sanidad. Yo soy el Señor tu Dios, y sana todas tus enfermedades. Él es la puerta al cielo. Y no hay otra puerta ni otro camino, sino a través de Jesucristo. Él es la puerta al cielo. Y ahora Jesús es la puerta a todas estas cosas, y la fe es la llave que abre la puerta.
Ahora bien, si Jesús es la puerta a todas estas promesas de Dios, la fe en su obra consumada abre todas las puertas a todos los tesoros que hay en el reino de Dios. La clave es, la fe es la llave que abre cada promesa que Él hace. La llave de la fe lo hace. La fe en su obra consumada. De estas llaves estamos hablando. Éxodo 15, 26, y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Porque yo soy Jehová tu sanador. Salmo 103, 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, y sana todas tus dolencias. Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. 34. Ahora bien, en Hebreos, capítulo 11, tengo escrita una gran lista de estos héroes de la fe. Fue la llave de la puerta que tapó la boca de los leones. Fue la llave, la fe, la que abrió las cárceles. Fue la fe, la llave de la fe, la que apagó la violencia del fuego, escapó del filo de la espada, resucitó a los muertos. Fue la fe, la llave de la fe en el Dios vivo. Esa mano, ese hombre, esa mujer que puede tomar esa llave de la fe que puede abrir cada promesa de Dios. Pero si no tienes esa llave, solo estás progresando, nunca la abrirás. Te golpearás contra ella, porque esta llave, cualquier llave bien hecha tiene palancas dentro de la cerradura, y se requiere cierta forma, una cierta configuración de esas llaves para girar esas palancas. Y solo una pequeña palanca fuera del camino, arruinaría todo. 35. Por lo tanto, creo en el Evangelio completo, en cada palabra de Dios, que libera su poder y derrama sus bendiciones sobre el pueblo. Es la llave de la puerta, la que la abre. Oh, esos grandes héroes, esos profetas y grandes hombres de la Biblia, que tenían esa llave. Por eso pudieron tapar bocas de leones, apagar fuegos impetuosos, escapar del filo de la espada, resucitar muertos y hacer toda clase de milagros, porque poseían esa llave y sabían que funcionaba, porque era una llave que nace de las Escrituras. Ahora bien, si estoy progresando con una llave de credo, no sé qué hará. Si dicen, mi iglesia enseña esto, no sé nada al respecto. 36. Pero cuando la Biblia lo enseña, y tengo la llave de la fe en mi mano o en mi corazón, que dice esa es la palabra de Dios, eso apagará la violencia del fuego, abrirá la sanidad para los enfermos, abrirá la salvación para los perdidos. Tengo que ir a la puerta, todo está en su nombre. Todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en su nombre. Sabiendo que la llave que tienen es la fe, porque es una llave hecha con las Escrituras. Ahora bien, si es una llave de credo, una llave denominacional, no sé qué hará. Pero si es una llave bíblica, abrirá, porque Dios lo dijo. Ahora bien, con razón pudieron detener la violencia del fuego, etc., tenían la llave. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 37. El primer gesto de Dios a uno de esos profetas, nada pudo detenerlos. No tuvo que hacer como me hace a mí a veces, machacarlo una y otra vez, y quizás a ti, espero que no, sino repetirte. Haz esto, y luego te tropiezas, entonces haz esto, y vuelve y hazlo de nuevo, no lo hiciste bien. Solo un pequeño gesto. Simplemente, podían sentir al Espíritu diciéndoles que era lo correcto, y nada los detendría. Hermano, taparon bocas de leones, escaparon del filo de la espada, apagaron el fuego, lo hicieron todo. Solo un pequeño gesto de Dios, porque tenían la llave en la mano, esa gran fe. Hicieron cosas por Dios porque nada los detendría. ¡Oh, qué glorioso! 38. Como un joven que una vez se acercó a un hermano mayor, un anciano piadoso, un profeta de Dios. Y lo escuchó testificar constantemente, hablar constantemente de la bondad de Dios, de cómo era Dios y de lo que era Cristo, y simplemente seguir adelante, hablando. Finalmente, este joven iba a ser ordenado en el ministerio, así que se acercó a cierto sabio y le dijo: Señor, quiero hacerle una pregunta. Él le respondió: Pregunte, joven. Preguntó: ¿Cristo significa literalmente tanto para usted como dice? Él respondió: Él significa más para mí de lo que jamás podría expresar. Ahí lo tienen. ¿Qué era? Había encontrado una clave. Ese joven dijo, al respecto: Si afirmas estas cosas y me dices que son tan reales como tú, entonces quiero conocer a ese mismo Jesús, en la misma realidad. ¿Qué era? Sabía que el anciano tenía la llave, que podía abrir y cerrar. 39. Ya saben, una llave que cierra y abre también. Puedes aflojar o atar. Así es. La misma llave que cierra y abre.
La llave que abre y cierra, exactamente igual, porque funciona en ambos sentidos. Qué lástima que la Iglesia haya perdido esa visión. Qué triste fue cuando la Iglesia se entregó a los credos, como lo hemos hecho hoy, y ahora llamamos a la unidad. Vemos dónde se van a encontrar la gran jerarquía romana y ellos ahora van a cambiar algunos programas. Pensé que no habían cambiado. Pero, de todos modos, van a dar a cada sacerdote el poder de un papa, donde quiera que esté, y demás. Qué lástima que la Iglesia se haya entregado a los dogmas en lugar de a la palabra. Ahí es donde dejaron la llave, justo ahí. Esa es la razón por la que los grandes milagros y señales que solía haber no se hacen entre la gente hoy en día. Han perdido la llave. Conocen la puerta, saben que está ahí, pero lo siguiente es la llave para abrirla. Los tesoros están detrás de la puerta. Están guardados bajo llave, fuera de la vista del incrédulo. Pero el creyente, que tiene fe y puede tomar la llave de la fe, puede abrir estas puertas. Sí, Señor. Hace unos años, aquí, había un hermano misionero que sentía un llamado a África. Era joven. Tenía esposa y 2 hijas muy guapas, las niñas de unos 7 u 8 años cada una. Y este joven no podía escapar de él. Era ministro, tenía una buena iglesia en el campo. Pero simplemente no podía escapar de ese llamado. Debía ir a África. Y oraba día y noche. No quería ir. Y Dios le seguía diciendo, debes ir. Y finalmente llegó a un punto en que, un momento decisivo. ¿A dónde debía ir? 41 Así que fue a la junta misionera de su iglesia y dijo, Dios me ha llamado a campos misioneros allá en las selvas de Rodesia. Y en esta selva, donde iba a pasar el resto de su vida, hay malaria, fiebre y un sol abrasador, peste, lepra y todo tipo de enfermedades. Vendió su casa y todo lo que tenía. Así que la junta misionera quiso hacerle pruebas y le preguntaron, ¿está seguro? Él respondió, estoy seguro. Le dijeron, Señor, ¿lo ha pensado así? Tiene 2 niñas preciosas y una esposa joven y encantadora, y sí, ¿por qué no va a ver cómo está y luego regresa? Él respondió, no, el Señor me lo dijo. Es tan real. Él dijo, el Señor me llamó. Y no quiero dejar mi casa, no quiero dejar mi iglesia ni a mi gente, pero el Señor me llamó de regreso a esa selva. 42 Y dijo, Señor, ¿sabía usted que sus hijas podrían contraer la fiebre amarilla o la fiebre de aguas negras y morir de la noche a la mañana? Y mencionó a diferentes personas que habían perdido a sus hijos, a los pequeños, para llevarlos de vuelta allí, por enfermedades para las que no tenían vacunas. Y dijo, piense en la lepra, en su hermosa esposa y sus 2 hijas con lepra, y en ese sol abrasador y todo lo que tiene que soportar. Dijo, no tiene miedo y el peligro de llevar a sus hijos y a su esposa a un lugar así. Y el misionero se quedó allí, el joven, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se dio la vuelta y dijo, hermanos. Mi visión del llamado de Dios, dijo, si Dios me ha llamado a África, mis hijos y mi familia están más seguros en África que en cualquier otro lugar del mundo. Amén. ¿Qué era? Tenía la clave de su llamado, tenía fe en lo que decía. Oh, pensé, qué comentario tan valiente. Cuando escuché eso por primera vez, me dio un vuelco el corazón. Si Dios me ha llamado a África, mis hijos, en medio de la lepra, la peste y todo lo demás, están más seguros allí que en cualquier otro lugar de la tierra. Él tenía la clave. Eso es lo que se necesita. 43 Cuando tienes la llave, no hay temor, no hay duda, no hay preguntas. No tienes que preguntarle a nadie más, lo sabes exactamente. La tienes en tus manos, sabes qué hacer. Amén. Sabes cómo está el asunto, sabes que la puerta se abrirá. Has revisado las palancas y sabes que es estrictamente lo correcto, la puerta se abrirá de golpe cuando la introduzcas. Oh, si la iglesia tan solo tuviera la llave. Si la iglesia tan solo tuviera esa llave de la fe, podríamos abrir cualquier puerta, cualquier enfermedad, cualquier plaga, cualquier caso que exista. Podría abrirse para nosotros si tan solo pudiéramos poseer esta llave. Este hombre tenía la llave de su llamado. 44 Si me permiten un testimonio personal, recuerdo que hace unos 15 o 17 años, el Señor me dijo allá en el río, cuando descendió en esa columna de fuego cuya imagen ven, y me habló y me dijo, lleva este mensaje por todo el mundo. Y recuerdo que en Greensmill me habló. Fui a contárselo al pastor, y me dijo, Billy, ¿qué comiste esa noche? Tuviste una pesadilla. Me dijo, vuelve a tu trabajo. Trabajas en la compañía de servicios públicos, conseguiste un buen trabajo, regresa y ocúpate de tus asuntos, hijo. Me dijo, tuviste una pesadilla. Come algo. Eso no me afectó en absoluto.
Cuando salí para los servicios de sanidad, muchos de ustedes aquí recuerdan mi mensaje de esa mañana. Como David se enfrentó a Goliat, prediqué. 45 y me dijeron. En la era de la ciencia moderna, cuando tenemos todo tipo de investigación médica, cuando tenemos los mejores médicos, cuando la iglesia ha olvidado hace mucho la sanidad divina y cosas de hace muchísimos años, ¿cómo vas a ir ante un gigante como ese? ¿Cómo vas a enfrentarte a los metodistas, bautistas, presbiterianos, etcétera, e incluso a los pentecostales, que lo olvidaron hace mucho tiempo y se aferraron a sus credos? ¿Cómo vas a enfrentarte, sin ninguna denominación ni nada que te respalde? ¿Qué vas a hacer, Bill? De alguna manera, otra cosa, eso no me inmutó en absoluto, porque tenía en la mano una llave. Dijeron. Nadie te creerá. No podrás hacerlo. Nadie te creerá. Dije. No me importa. Hay una cosa segura. Dios me llamó, y debo ir porque Dios me llamó. Tenía la llave. Él me había llamado, me había mostrado, me había dicho, y vi su presencia cuando me comisionó, y la clave estaba ahí. El pastor dijo. Con una educación de 7º grado, vas a predicar y orar ante reyes y monarcas. Yo dije. Eso es conforme a su palabra. 46 por estas fechas el año pasado, o 1 o 2 semanas antes, cuando llegué a la iglesia y les conté que el Señor Dios me había dado una visión de ir de cacería y encontrar un animal con cuernos de 107 centímetros. De regreso, después de buscarlo, donde estaría tendido, la posición en la que estaría, iba a matar un oso pardo de puntas plateadas. Fui a una zona y hablé con el hombre, quien me dijo, no conozco ningún animal que se parezca a ese. Y en cuanto a un oso pardo, nunca he visto uno. Le dije, pero en algún lugar debe estar por aquí. Entonces me dijo, ni siquiera vamos a la zona de osos. Vamos a buscar ovejas, muy por encima del límite forestal. Bueno, fui con él. 47 y al segundo día, en el mismo lugar, exactamente donde el Señor dijo, yacía el animal. Así que cuando fui a buscarlo, y mientras le quitábamos la piel, los cuernos y demás, me dijo, quiero preguntarte algo. Me dijiste hace 3 días, al salir del campamento, que después de matar a cierta bestia, en el camino de regreso matarías a un oso pardo de puntas plateadas. Dije, así dice el Señor. Él dijo, no lo dudo, dijo, porque mi hermano era epiléptico, y nunca lo habías visto en tu vida, cuando estuviste aquí una vez, y me dijiste que ese niño sanaría cuando hiciera algo, y así fue. Dijo, hermano Branham, quiero preguntarle. Puedo ver toda la montaña hasta donde está el límite del bosque, los caballos están parados, y no hay nada. No hay ni una brizna de hierba, ni una roca, ni nada. Musgo de caribú, de unos 5 centímetros de altura, por encima del límite del bosque, a más de 1,5 kilómetros. Preguntó, ¿dónde estará el oso? Respondí, Dios es Jehová Jireh. Si me ha dicho que habrá un oso allí, allí estará. 48 bajando la montaña, cada vez que nos acercábamos unos 800 metros, me dijo, hermano Branham, ya es hora de que aparezca ese oso. Le dije, no se preocupe, ya llegará. Y cuando estábamos a casi 500 metros de donde estaban los caballos, tuvimos que descansar de nuevo con los pesados cuernos y demás cosas a cuestas. Volvió a mirar a su alrededor, y vi su rostro al mirarme, como si en el fondo se preguntara. Él esperaba que estuviera allí, pero no tenía la llave. Pero de alguna manera, por la gracia de Dios, nunca me ha fallado. Cuando me dijo que habría un oso de punta plateada allí, yo tenía la llave. No lo dudé ni un ápice. Me volví hacia él y le dije, Bud, ya llegará. Y justo cuando me volví, allí estaba el oso justo encima de nosotros, a unos 800 metros. Se puso las gafas y dijo, Billy, ayúdame, es una gran punta de plata. Mira, la clave, una visión, la palabra del Señor, no hay nada que pueda cambiarla ni detenerla. Lo que la iglesia necesita esta noche no es educación. Lo que la iglesia necesita esta noche no es una denominación. Lo que la iglesia necesita esta noche no es un credo. Lo que la iglesia necesita esta noche es la llave de las escrituras, la puerta. Y Cristo es la puerta, y Él es la palabra. La fe en la palabra del Dios vivo abre todas las puertas. Dios, danos la llave. Danos la llave. Juan 10:9 Yo soy la puerta. El que por mí entraré, será salvo. Y entrará, y saldrá, y hallará pastos. Hebreos, capítulo 12, dice. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de la incredulidad que nos asedia. Dice pecado, que es incredulidad. Solo hay un pecado, la incredulidad. Y pecado significa errar el blanco. Como si dispararas, si fallas el blanco, mejor ajusta tu arma, porque algo anda mal.
fallaste el blanco. Vuelve e inténtalo de nuevo. Significa dar la vuelta, has fallado el blanco. Cuando quieres ser cristiano y te unes a la iglesia, fallaste el blanco. Cuando quieres ser cristiano y has sido rociado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, fallaste el blanco. Mejor regresa. No darás en el blanco. Te dispersarás, tan seguro como el mundo. Solo hay una cosa que puede mantenerte en la línea perfecta: la Escritura, la Biblia, la palabra. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Así que, ten la llave, la fe en la palabra. Y cada pizca de fe que creas, y no dudes ni una pizca, puede abrir cada puerta que se interponga entre tú y la bendición que Dios tiene para ti. Que Dios nos ayude a tener la llave, es mi oración. Inclinemos nuestros rostros ahora para orar. Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Marcos 13, 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos 12, 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. 50. Padre Celestial, te damos gracias esta noche por habernos dado la llave para acceder a la salvación. Te agradezco, Señor, que seamos salvos, y por la llave que hemos podido usar hasta ahora. Pero, Dios, danos fe para que cada una de estas palabras escritas en tu libro sea una pequeña palanca, y esta llave llamada Jesús, esta puerta, quiero decir, llamada Jesús, y la llave, llamada fe, toque cada palabra, la abra. Mueve esa pequeña palanca hacia abajo y podamos entrar en esa bendición. Padre Celestial, danos la llave para que podamos tener fe en las promesas de Dios, para que nuestra fe no flaquee, para que podamos ser un servicio para ti y para quienes nos relacionamos con Él. Perdona cada pecado de nuestra incredulidad, Señor, y ayúdanos a ser tuyos. Nos acercamos ahora a la mesa de la comunión, y te ruego, Padre Celestial, que nos perdones todas nuestras ofensas, para que podamos disfrutar del gozo de la comunión alrededor de la mesa de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, si tienen la llave del reino, la llave de la puerta, la llave de la salvación, que Dios los ayude a abrir las puertas y dejar entrar a Jesús. Que Él les conceda lo que tanto desean. Ahora, un momento antes de comenzar a leer sobre la comunión, quiero decir algo, ya que se trata de la comunión. Y cuando venimos a este altar, solo hay una manera de llegar. Si tenemos la llave de la fe en nuestras manos, que nos permite saber que nuestros pecados son perdonados. Y si no tenemos esa llave para abrir esa puerta, que nuestros pecados son perdonados, no tenemos nada que hacer en la mesa del Señor. Porque el que come y bebe indignamente, come y bebe condenación para sí mismo, sin discernir el cuerpo del Señor. Ahora bien, eso es cierto. 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Supongo que todos sabemos que hoy es el Día Nacional de la Comunión. Este es el día en que todas las iglesias comulgan. Es el Día Nacional de la Comunión en todo el país. Y pensé que sería apropiado decirle unas palabras sobre la comunión antes de comulgar, mientras el pastor, si le parece bien, prepara las escrituras para la lectura del orden de la mesa del Señor. Ahora bien, esta comunión, bueno, no tomaré más que unos 10 minutos. Esta comunión que nos disponemos a tomar ha sido la mayor controversia sobre cualquier doctrina en la Biblia. Fue una de las primeras disputas en la iglesia primitiva. Hoy, los protestantes, episcopales y metodistas, y muchas de las iglesias protestantes, aceptarían con gusto la doctrina católica, si pudieran superar el pequeño obstáculo de la comunión. Pero sí están de acuerdo en que los sacerdotes deben estar casados y ser ministros. La Iglesia Católica lo ha acordado varias veces en sus conferencias y reuniones. Están de acuerdo. Y también están de acuerdo en diferentes oraciones, etc., la Iglesia Protestante también lo está. Y los catecismos, etc., el pequeño altar aquí y allá, y la Iglesia Católica está dispuesta a hacerlo. Pero en cuanto a la comunión, allí fracasaron. Cualquiera que haya leído historia lo sabe. Pero, claro, en mi opinión, tendrían que alejarse de muchas cosas antes de poder aceptarlo, porque no es la Biblia. 54. Pero quiero decirles algo a la Iglesia Católica. ¿Saben que la Iglesia Católica, en sus inicios, era la Iglesia Pentecostal Apostólica? Claro que sí. Fue el comienzo de la Iglesia. Y vean a dónde llegaron. Siguieron quitando la palabra e introduciendo un dogma.
Y si la Iglesia Pentecostal existiera 100 años más, estaría más alejada de la Biblia que la Iglesia Católica actual, de la forma en que se encuentra ahora. A la Iglesia Católica le tomó varios cientos de años alejarse de ella, 300 años, desde la Iglesia primitiva hasta la organización de la Iglesia Católica Romana, que ellos mismos iniciaron. Y se han dado cuenta, trayendo grandes dignatarios y demás, y eliminando esto y poniendo esto, quitando esto y poniendo aquello, derribando ídolos paganos y erigiendo estatuas cristianas, y así sucesivamente, y simplemente haciendo concesiones hasta llegar a lo que tienen ahora, la Iglesia Católica Romana. Y la Iglesia Protestante Pentecostal, en sus 50 años de existencia, y desde donde comenzó, ha caído, estará en peores condiciones que la Iglesia Católica dentro de 100 años. Es cierto. Es una palabra fuerte, pero miren dónde han caído. Se organizaron, se comprometieron en esto y aquello, y en todo lo demás. Y ahí están, volviendo. 55 Pero la comunión se llama la cena del Señor. Mucha gente quiere tomarla por la mañana. La Biblia no dice que sea su desayuno. ¿Y cómo es que hoy en día la gente todavía puede decir la cena del Señor y no? Han quitado la palabra cena y la han omitido, llamando la cena, una tontería. Es la cena. Siempre hubo controversia en los tiempos bíblicos, y en aquel entonces era una controversia. La gente malinterpretaba la cena del Señor al sentarse a la mesa. Pablo les dijo a aquellos corintios, venían y se emborrachaban en la mesa del Señor. Se malinterpretó en aquel entonces. Él dijo, si quieren comer, coman en casa. 56 Y otra cosa, se malinterpretó lo que era. Pecadores, hombres que vivían en pecado, vinieron y tomaron la comunión. Eso se malinterpretó. Un hombre que vivía con su madre adoptiva, y la iglesia le había contado al respecto. Todavía tomaban la comunión en la mesa. Y había divisiones entre ellos, y seguían tomando la comunión. Él dijo, entiendo que ustedes andan como el resto de los gentiles. Y hay fricción entre ustedes, como la que hay especialmente en la casa de Cefas, y así sucesivamente. Dijo, ustedes andan como el resto de los gentiles. Se malinterpretó. La comunión siempre ha sido malinterpretada. Podría hablar de esto durante horas, pero debemos comprender la comunión y el lavatorio de pies. Ahora bien, simplemente han omitido el lavatorio de pies por completo, salvo en algunas denominaciones. Muchos pentecostales lo han abandonado por completo. Y todavía está en la Biblia tal como fue escrito. Ahora bien, Roma no lo llama comunión. Lo llaman misa, es una misa santa. No comulgan, sino una misa. Es una misa. Y una misa, sin duda, le quita el verdadero significado a la comunión. Misa significa esperar. Participan en una misa con la esperanza de que, al hacerlo, en la misa, Dios les perdone sus pecados. Al tomar el cuerpo literal de Cristo, que el sacerdote convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, con la esperanza de que Dios omita sus pecados al hacerlo. Es una misa. 58 Los protestantes lo llaman comunión. Comunión significa acción de gracias. Que el protestante, el católico está tomando misa, en la misa esperando que Dios los perdone por sus malas acciones. El protestante la toma con agradecimiento por lo que ya está hecho con la comunión con Dios. Comulgar con Él, que ya está hecho. El católico espera que esté hecho. El protestante dice que ya está hecho. El católico se pregunta si sus pecados están perdonados. El protestante confiesa que están perdonados, que es libre. Y una comunión es comulgar con Dios. Y estos artículos que tomamos, no con la esperanza de que nuestros pecados sean perdonados, sino que están perdonados. Porque uno es esperanza. Y el otro es fe. Uno espera tener razón. Y el otro sabe que tiene razón, uno espera, porque no sabe dónde está parado. El otro sabe que tiene razón, porque sabe lo que Dios dijo. Eso es. Esa es la diferencia. Así que, cuando solo esperas, ten cuidado. Pero cuando sabes, sigue adelante. Mira, entonces estás en comunión con Dios. El protestante dice que está perdonado y lo sabe. El católico va a misa, espera que le perdonen. Es así. Uno es un mendigo, esperando que todo esté bien. El otro es un mendigo agradeciendo lo que ya se ha hecho. Ambos son mendigos. Pero uno está rogando, esperando obtenerlo. El otro mendigo sabe que lo tiene y le agradece por dárselo. Ahora, ahí está la diferencia. Eso es la comunión. Sí, Señor. Uno espera ser perdonado. El otro sabe que está perdonado y da gracias por ello. 59 Entonces, la comunión es para los cristianos que han nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Y nacer de nuevo no significa necesariamente que ahora se haya recibido el Espíritu Santo.
Recuerden. Muchos enseñan eso. No conozco a nadie que lo enseñe así, como dijo el hermano Arganbriggs esa noche desde el púlpito. Pero el nuevo nacimiento no es el bautismo del Espíritu Santo. Las escrituras no lo respaldan, no creo, a mi modo de ver. Creo que nacemos de nuevo, 60 y esa es la razón por la que uso la palabra bautismo en el nombre de Jesucristo, pero no para la regeneración. Ahora bien, la Iglesia Pentecostal Unida bautiza en el nombre de Jesucristo para la regeneración. No lo creo. Pueden hacerlo si quieren. Pero creo que Pedro dijo, arrepiéntanse primero. El agua no remite los pecados. La Iglesia de Cristo lo predica así. Pero creo que el arrepentimiento, la tristeza según Dios. Arrepentirse significa dar la vuelta, regresar, erraste, empezar de nuevo. Haz eso primero. Y tu bautismo en agua es solo una confesión externa de algo que se ha hecho en tu interior, que has aceptado a Cristo como tu Salvador. 61 Supongo que es solo la iglesia aquí esta noche. Que yo sepa, no estoy aquí lo suficiente como para saber quién viene o no. Recibí una pequeña crítica hace poco por bautizar a un hombre aquí en la piscina, un anciano. Fui a verlo. Era un buen anciano. Tuve el privilegio de guiar a toda su familia a Cristo, todos cristianos. Este anciano era un buen anciano, y me caía bien, así que fui a verlo y le dije, papá, ¿por qué no te haces cristiano? Me ama. Me dijo, hermano Branham, me haré cristiano cuando sea lo suficientemente bueno. Le dije, papá, te diré lo que haces. Busca por todas partes hasta que encuentres donde puedes ser lo suficientemente bueno, y luego dime dónde está ese lugar. Yo también quiero ir. Le dije, Cristo nunca vino a salvar a los buenos. Vino a salvar a los malos. Cuando crees que eres bueno, entonces Él no vino a salvarte. Él vino a salvar a quienes sabe que son malos. Cristo murió para salvar a los pecadores. Y le dije, papá, ahí hay una línea. Él dijo, bueno, fumo estos cigarrillos. Le dije, ni siquiera voy a hablar de ellos. Dijo, he intentado dejarlos, hermano Branham. Le dije, no vamos a hablar de cigarrillos. Dijo, bueno, cuando pueda, le dije, no hables más del tema, déjalos. Quiero hacerte una pregunta. Dijo, bueno, ¿qué es? Le pregunté, ¿crees que hay un Dios? Le dije, claro que sí. Le dije, creo eso tan firmemente como tú, hermano Branham. Le pregunté, ¿crees que ese mismo Dios cruzó su línea, se hizo carne y habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo para salvar al hombre? Dijo, sí, lo creo. ¿Y murió para salvar a pecadores como tú y como yo? Sí, lo creo. Dije, es así. Todos estamos en un gran edificio aquí, en la cárcel, y no puedo quedarme en esta esquina diciendo esto me ayudará a salir de la cárcel, sino quedarme en aquella esquina diciendo esto me ayudará a salir de la cárcel, todos estamos en el mismo aprieto. Y todo hombre que nació en este mundo nació en pecado, se formó en iniquidad, vino al mundo diciendo mentiras. Es un renegado, para empezar. Alguien preguntó el otro día, hermano Branham, ¿habría alguna diferencia entre Adán y Eva y sus hijos de hoy, si estuvieran todos desnudos, caminando en... ¿Serían sus cuerpos iguales? Dije, no, señor. Regresábamos de cazar ardillas, el hermano Freddy y yo, y un grupo de ellos. Dije, no, no serían iguales. Preguntó, ¿quieres decir que Eva no sería una mujer como sus hijas, y Adán no sería un hombre como sus hijos? Dije, en muchos aspectos, pero no en todos los aspectos físicos. Preguntó, ¿cuál sería la diferencia? Dije, no tendrían ombligo. Fueron creados. Correcto. No estaban atados a nada. Mientras eso afecte a todo lo que nace en este mundo, demuestra que es un renegado, para empezar. Correcto. Dije, claro, hay una diferencia. No tendrían ombligo. No estaban conectados con ninguna mujer para venir aquí. Mira, Dios los creó. 63 Ahora, dije, quiero decir algo. ¿Quién es santo en esta prisión? ¿Quién es el que no nació según el sexo? ¿Quién puede ayudar al otro, sea quien sea? Todos estamos en la misma prisión. Pero Dios se hizo una de sus creaciones y trascendió el sexo, mediante la sangre santa con la que se creó, y mediante esa sangre nos redimió. Le pregunté, ¿crees eso, papá? Él respondió, yo lo creo. Le dije, Cristo murió por hombres malos como tú. Ahora, solo hay una manera de hacerlo. No hay nada que puedas hacer. Él te lo ofrece. No puedes merecerlo. No puedes hacer nada para obtenerlo. Él simplemente te lo da. ¿Aceptarás lo que Él hizo por ti para salvarte del infierno? Él dijo, lo haré. Dijo,
Pero si tan solo pudiera deshacerme de estos cigarrillos. Dije. Los cigarrillos se encargarán solos. Tú solo, no te lo pido, no soy legalista, creo en la gracia. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Dije. Si lo crees con todo tu corazón. Él dijo. Con todo mi corazón, lo creo. Entonces lo aceptarás partiendo de la base de que no eres digno, pero él sí lo es. No te mires a ti mismo. Míralo a él, porque no puedes hacer nada por ti mismo. Mira a quien hizo algo por ti. ¿Y qué hay de él? Oh, dijo, él es digno. Dije, eso es, entonces acepta lo que él te da. Dijo, sí. Y lo bauticé en el nombre de Jesucristo. Y que saliera de aquí y se encendiera un cigarrillo. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Hace unas semanas estuve en su casa. Una noche tuve una visión. Un árbol perenne que talaban, lo volteaban boca abajo. Vi tablas clavadas. Justo al lado de la última tabla había una tabla notable. Y abajo, hacia el final, extendiéndose así, el árbol se rompió. Y una voz dijo, ¿deberías haber sido tú, o habrías sido tú? Y Papá Cox se cayó, se aplastó la espalda aquí. Y así, a la mañana siguiente, cuando estaba en la cama, el deseo lo había abandonado. Hacía semanas. Nunca había probado uno, ni siquiera quería uno ni nada más, y lo vi hace un tiempo, cuando tenía las manos completamente marrones, hace unas semanas, por los cigarrillos, y ahora ni siquiera soporta tener uno cerca. Primero lo primero. No intentes mejorar. Ya eres malo, y no hay nada que puedas hacer. Hay una línea divisoria, y todos los seres humanos están en ese lado. 65. Ahora bien, cuando nací en este mundo, fue entre un matrimonio sagrado, entre mi padre y mi madre. En su vientre había un óvulo, en las glándulas de mi padre había una célula sanguínea. Mi vida consiste en esa célula sanguínea, no en el óvulo de mi madre, en la célula sanguínea de mi padre. Y cuando esa célula sanguínea se unió al óvulo, la naturaleza le ordenó a Dios que me diera un cuerpo. Y luego, al nacer en la raza humana, se me dio la oportunidad de convertirme en una persona inteligente como los seres humanos, capaz de conducir un automóvil o de hacer cosas como los seres humanos. Caminar, hablar, conducir un automóvil, etc. Me fue dado eso porque nací en la familia humana y se me dio la capacidad de la inteligencia para ser un ser humano. 66. Ahora bien, cuando nací en la familia de Dios, vine por la sangre que me dio vida. Y luego, después de cobrar vida en Cristo, Él me bautizó con el Espíritu Santo y poder, para ser hijo de Dios. Ahora, así como podía caminar, hablar y conducir como un ser humano, ahora, cuando recibo el Espíritu Santo, recibo poder para expulsar demonios, hablar en nuevas lenguas, predicar el Evangelio y sanar a los enfermos. Soy bautizado. No nací, sino bautizado. Estaban reunidos en el aposento alto, todos orando en su nombre. Fueron bautizados con el Espíritu Santo, y recibieron poder para servir. Amén. Crees para vida eterna y naces de nuevo por tu fe. Jesús dijo en San Juan 5, 24. El que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna, no el Espíritu Santo, sino simplemente vida eterna. Nace en la familia de Dios y luego es bautizado en el Espíritu Santo, con el poder de la inteligencia de la fe, para creer en el Evangelio, ponerlo en práctica y hacerlo funcionar correctamente. Amén. Entonces actúa como un hijo de Dios. Entonces puede expulsar demonios. Jesús dijo, estas señales los seguirán. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y beberán cosas mortíferas. Recibe poder por el Espíritu Santo para hacer estas cosas. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Juan 5, 24. De cierto os digo. El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. 68. Ahora bien, cuando se fue, dijo, me conviene irme. Porque si no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Entonces, cuando venga, reprenderá al mundo de pecado, enseñará justicia y les mostrará lo que vendrá, es decir, visiones. Tomará lo que les he enseñado y se lo revelará. Las mismas palabras de que ha venido, nadie puede entender la palabra sin el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando alguien dice que tiene el bautismo del Espíritu Santo y cuestiona la veracidad de la palabra, algo anda mal. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré.
Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 69 Pablo criticó el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no fue escrito. Pablo criticó al cristianismo, a Saulo. Y cuando recibió el Espíritu Santo, viajó 3 años a Asia y estudió las Escrituras, pues fue instruido por Gamaliel, un gran maestro. Luego, a su regreso, 14 años después, fue a Jerusalén para encontrarse con Pedro y descubrió que, palabra por palabra, eran el mismo evangelio. El mismo Dios que hizo que Pedro predicara el día de Pentecostés y les dijera que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo, ese mismo Espíritu Santo se lo reveló a Pablo, y les dijo en Hechos 19, después de que Juan los bautizara una vez, les dijo, tienen que ser bautizados de nuevo en el nombre de Jesucristo. Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 70 Mira, el Espíritu Santo se mantiene fiel a las Escrituras. La fe en ellas desvela todo misterio. Amén. La Biblia dice, en 1 Juan 5:7, 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que era Cristo, y el Espíritu Santo. Estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el agua, la sangre y el Espíritu. Estos 3 no son uno, pero concuerdan en uno. Ahora bien, no se puede tener al Padre sin tener al Hijo, no se puede tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo. Son uno. Pero se puede ser justificado sin ser santificado, y se puede ser santificado sin tener al Espíritu Santo. La santificación es por la sangre. Por la sangre viene la vida. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios, el poder dado a la Iglesia. 1 Juan 5:7 Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. 71 Recibiréis que poder. Hechos 1:8 Después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Recibiréis poder. No, naceréis de nuevo. Recibiréis poder después de que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Entonces seréis mis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Recibís poder después de recibir el Espíritu Santo. Pero primero debéis recibir el Espíritu Santo, y ese es el poder de Dios, para manifestarse y demostrar. Eres, como eras humano, y aprendisteis a hablar, caminar y hacer las cosas que hace un ser humano. Cuando sois bautizados con el Espíritu Santo, recibís poder para actuar como hijos e hijas de Dios. No es de extrañar que la gente actúe como lo hace hoy en día. Nunca han sido llenos del Espíritu Santo. Si lo fueran, actuarían de manera diferente. Dicen que sí, pero Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo puedes hacerlo? Es un desastre. Pero volvamos a los hechos. Mateo 7:16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Mateo 7:20 Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 12:33 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Lucas 6:44 Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se recogen higos de espinos, ni se vendimían uvas de zarzas. Hechos 1:8 Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 72 Ahora bien, si caminan con integridad y se declaran cristianos, los invitamos esta noche a la mesa del Señor. Hoy, sin duda, la comunión se ha extendido por todo el país, algunos de una manera y otros de otra. Pero creo que la mejor manera de hacerlo es seguir las Escrituras, tal como se hacía en ellas. Creo que eso sería suficiente. ¿Tiene su Biblia, hermano Neville? El hermano Neville leerá ahora las Escrituras. El hermano Neville dice, en el capítulo 11 de 1 Corintios, comenzando en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de cenar, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis, en memoria de mí. Porque cuantas veces comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. De modo que, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor.
Pero que cada uno se examine a sí mismo, y coma así de ese pan y beba de esa copa. Porque quien come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, sin discernir el cuerpo del Señor. Por eso, muchos entre vosotros están débiles y enfermos, y muchos duermen. Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero al ser juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 1 Corintios 11, 26. Así que, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11, 27. De manera que, cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 1 Corintios 11, 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. 1 Corintios 11, 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 1 Corintios 11, 30. Por esta causa hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. 1 Corintios 11, 31. Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 1 Corintios 11, 32. Pero cuando somos juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 73. Siempre es algo tan santo, tan sagrado, que creo que deberíamos inclinar nuestros rostros ahora en oración silenciosa. Oren por mí, yo oraré por ustedes. Oremos unos por otros, para que Dios tenga misericordia de nosotros, criaturas indignas, que estamos a punto de participar de este gran sacramento en memoria de la muerte de nuestro Señor. El hermano Branham hace una pausa para la oración silenciosa. Esta oración de confesión te la ofrecemos, Padre nuestro, sobre tu altar de oro, con nuestro sacrificio, el Señor Jesús. Te lo pedimos en su nombre. Amén. 74. Ahora creo que los ancianos tomarán su lugar, sí, de la iglesia, y traerán a la gente conforme vaya llegando, fila por fila, para la comunión. Recuerden siempre ese cántico. Querido Cordero moribundo, tu preciosa sangre nunca perderá su poder, hasta que toda la iglesia redimida de Dios sea salva, para no pecar más. Inclinemos nuestros rostros. Padre misericordioso y santo, Jehová, el gran todopoderoso, envía tus bendiciones sobre tu pueblo mientras esperamos. Perdona nuestros pecados. Y ahora te ofrecemos este sacramento, este vino, las uvas que han sido cultivadas y trituradas por manos de ministros. Y fue convertido en vino para la causa por la que ahora te lo traemos, para que nos represente la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te ruego, Padre, que santifiques el vino para ese propósito. Perdona cada pecado nuestro. Y que cada persona que reciba este vino en su cuerpo, tenga salud, fuerza y salvación de ti. Concédelo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice que cuando partió el pan y lo bendijo, dijo: Tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y cuando tomamos estas porciones de pan kosher, sin levadura, lo hacen los cristianos. Se hace porque representa el cuerpo de Cristo. Entendemos que fueron los discípulos de la época de Cristo, o de la época de la Iglesia, quienes tomaron estas porciones y prepararon la cena en la última cena de Cristo. Y a lo largo de la Biblia, fueron los discípulos quienes ministraron estas cosas al pueblo. Y hoy, nuestros discípulos de hoy, nuestros hermanos aquí en la iglesia, discípulos de esta causa, ministran al pueblo. Y tomarán estas porciones y se las darán. 1 Corintios 11, 24. Y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. 76. Y ahora, cuando reciban este pan, recuerden que representa al Cordero. Hace muchos años, cuando el Cordero de Israel fue asado al fuego y rociado con hierbas amargas, el pueblo tuvo fuerza. Sus zapatos nunca se desgastaron, sus ropas nunca se deshilacharon, durante todo el viaje hasta llegar a la tierra prometida. Que Dios nos mantenga sanos, felices, sirviéndole hasta que lleguemos a la tierra prometida que nos ha dado. 77. Oremos.
Misericordioso Padre Celestial, al hablar esta noche de ese cuerpo santo y santificado de nuestro Señor, en quien habitaba la plenitud de la deidad, cuando pienso en ese cuerpo arrugado y quebrantado, con la sangre fluyendo, su espalda y sus costillas brillando, los latigazos que lo recorrían. Cuando pienso en este pan arrugado y batido que representa eso, resuena en nuestros corazones. Ponemos nuestros corazones, Señor, sobre tu altar esta noche. Perdónanos, oh Dios. Y que este pan partido, al llegar a la boca de estos, tus siervos, reconozcan que fue tu precioso cuerpo el que fue magullado y herido, y que por las llagas fuimos sanados. Concédelo, Señor. Santifica este pan coser para su propósito. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No es una comunión cerrada. Todo creyente cristiano es bienvenido a la mesa del Señor para tener esta comunión con nosotros. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 1 Pedro 2, 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados.